mía. Recuperación to my best friend. El 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar dispararía contra el cuerpo de Selena Quintanilla, hiriéndola de muerte y quitándole al mundo una de sus voces y personalidades más queridas de la música latina. Corría el año de 1971, cuando la familia de Marcela y Abraham Quintanilla, ambos americanos de Texas, Estados Unidos, y con una formación extremadamente religiosa, trajeron al mundo a la última de sus 3 hijos, a quien bautizaron como Selena. Durante su infancia se vio rodeada de música. Su padre había sido un músico con reconocimiento en su localidad y empezaba a extender su popularidad con premiaciones y presentaciones de su banda, Los Dinos. A la corta edad de 6 años, Selena ingresa a la habitación donde su padre se encontraba dándole clases de guitarra a su hermano mayor y comenzó a cantar sin saber la canción, solo siguiendo la armonía de la guitarra. Y fue ahí donde su padre notó su talento vocal y auditivo y decidió aprovecharlo. Para ese momento, Abraham Quintanilla, el padre de Selena, había dejado de lado su sueño de ser un músico reconocido para pasar a ser el dueño de un restaurante y de esa forma poder pagar las cuentas. Y fue en su propio local donde se dieron a cabo las primeras presentaciones de Selena y Los Dinos, el mismo nombre que fuera del grupo de su padre y el que tomaría ahora la nueva formación de los 3 hijos de la familia Quintanilla, con Selena al frente. A pesar que tuvo que abandonar la escuela primaria por los agitados horarios de los compromisos musicales, Selena continuó su educación a distancia y fue aceptada después en 2 universidades, eligiendo la carrera de administración como su educación principal. Los sueños de arte y fama de Abraham se veían multiplicados en sus hijos, siendo Selena la más entusiasta. Cantaban en bares, fiestas, calles y donde se les convocara. A medida que iba pasando el tiempo, iban aumentando su repertorio desde las clásicas canciones de nueva ola hasta el country americano, pasando por supuesto por el Tex-Mex. En 1984, con tan solo 13 años, Selena ya estaba grabando sus primeros discos. Desde esa fecha grabó con Los Dinos un disco por año, excepto en 1988 que grabó 2. Las composiciones eran en su mayoría originales tanto de Abraham padre como de Abraham hijo, hermano mayor de Selena y uno de sus principales cómplices de aventuras musicales. Selena sentía una gran necesidad de expresarse a través del arte y por supuesto una gran curiosidad. Animados por su padre para rescatar su herencia mexicana, empezaron a tocar canciones en castellano, idioma que Selena no conocía, pero que aprendía de memoria para las grabaciones y presentaciones, empezando así a desafiar el estándar de la época en el rubro de la música tejana dominada por voces masculinas. En 1987 recibió la invitación de Rudy Treviño para participar en la celebración de los Tejano Awards, premiación que Selena ganó ese y los siguientes 9 años consecutivos y donde recibió la atención de discográficas internacionales. Sin embargo, todavía existía mucho machismo y racismo. Selena se había propuesto conquistar un terreno que ella sabía que le pertenecía y estaba a punto de lograrlo. Para 1989, cuando Selena cumple la mayoría de edad, se iniciaría un nuevo camino en su vida. A pesar de haber conseguido todo su éxito siendo la cara de Los Dinos, Selena quería hacer realidad sus propios proyectos. Tenía ideas propias que no quería desaprovechar y requería de una gran inversión que solamente una casa discográfica podía darle. Después de una puja entre la gigante Sony Music y la más joven pero con mucha proyección, EMI Music, Selena opta por firmar con EMI, entre otras razones para ser la primera artista femenina que grabara con ellos. A pesar de que Selena fue lanzada como solista, se mantuvo la formación de Los Dinos que incluía a sus hermanos en la banda y producción, a su padre como manager y a su madre como modista. Selena estaba destinada a enamorar al mundo entero. Su primer álbum con la discográfica EMI, que además incluía una canción original propia de la cantante, alcanzó a posicionarse en los primeros lugares de los charts latinos.
La fama incrementaba día con día. La familia de Selena viajaba constantemente para sus presentaciones en el Big Bertha, nombre con el que bautizaron al autobús que los transportaba. A.B. Quintanilla, hermano de Selena, asumió desde su contrato con EMI la producción musical y un joven Chris Pérez se unió a la banda para tocar la guitarra eléctrica con un toque más moderno. El enamoramiento fue inmediato. Pasaban días y semanas enteros en la carretera y en los escenarios, pero tuvieron que mantener su romance en secreto debido a la estricta formación religiosa de la familia Quintanilla. Para 1991, Selena ya era una de las mayores estrellas internacionales. Había firmado un contrato con la Coca-Cola que la colocaba en el top de la popularidad, y su carisma y simpatía, además de su aclamado talento, hacían que el público se apasionara con su nueva estrella favorita. A pesar de haber incursionado en el pop con sus 2 primeros álbumes como solista, la música texana y tropical eran las mejor recibidas por el público, que ya no solamente era mexicano y latino, sino se había extendido por todo el territorio de América del Norte. Es en este año que Selena conoce a Yolanda Saldívar, quien se presentó ante ella para pedirle la autorización para formar el club de fans de Selena. Con el paso del tiempo, Yolanda presentaría una lealtad y una tenacidad que la llevarían a ganarse la confianza de la familia Quintanilla. Selena se mantenía en ascenso, presentándose en distintos canales y radiodifusoras, siendo nominada a distintas premiaciones internacionales, pero en el espacio privado su vida estaba lejos de ser ideal. La relación que mantenía con su guitarrista Chris Pérez había dejado de ser secreta, y Abraham, su padre, se oponía a que los dos continuaran viéndose, llegando incluso a despedir a Chris de la banda. En 1992, Selena y Chris deciden casarse civilmente sin el permiso de los padres de Selena, en un secreto que no duraría mucho tiempo debido a la creciente fama de Selena. Rápidamente se esparció el rumor del matrimonio y tuvieron que admitirlo, por lo que los padres de Selena contrataron nuevamente a Chris y aceptaron el matrimonio. El mismo año se lanza el disco Entre a mi mundo, álbum que terminaría de consagrar a Selena como una de las artistas latinas más queridas internacionalmente. El sencillo, Como la Flor, llegó al Billboard americano y se quedó por más de 8 meses, y se reportan ventas millonarias que continúan hasta el día de hoy. Al siguiente año, Selena recibiría su primer Grammy por el disco Selena Live y daría sus primeros pasos en la actuación en la novela Dos mujeres, un camino, en la que participó como Selena. 1994 sería un año decisivo para Selena, habiendo ganado premios internacionales, llenado coliseos y estadios, viajado por todo Norteamérica e incursionado en la actuación tanto en el cine como en la televisión. La artista decide extender su reinado hacia la moda, espacio que se había ganado gracias a diseñar sus propios vestuarios. Fue así que inauguró su cadena de boutiques Selena Etc., cuya administración estaría a cargo de la misma Yolanda Saldívar, quien era cada vez más cercana a la familia y a los negocios familiares. Ese mismo año la cantante lanzaría Amor Prohibido, el que sería su último álbum en vida, el cual alcanzó magnitudes inimaginables de aceptación y le generó otra nominación a los premios Grammy y otros premios musicales, así como múltiples semanas en los primeros puestos de los rankings mundiales. Además, consolidó la aceptación de la música texana de manera internacional y confirmó su reinado como mujer latina en la música, lo que la llevó a dar el concierto más grande para ella, realizado en el Astrodome de Houston, Texas, con más de 68,000 personas en vivo. Selena estaba realizando junto con su equipo las conversaciones necesarias para la grabación de un disco totalmente en inglés y ampliando los sonidos hacia el pop. Sin embargo, su pronta partida rompió en pedazos los proyectos del artista. Es difícil creer que un ser amado pueda maltratarla. Yolanda Saldívar había estado presente en la carrera de Selena desde que inició su popularidad. Al inicio como manager de los clubs de fans de Selena y luego como administradora de las boutiques. Su comunicación era constante y diaria. Sin embargo, Selena no había notado las diferentes argucias que Saldívar emplearía para robarle miles de dólares, tanto malversando fondos de las tiendas como cobrando precios excesivos por pertenecer al club de fans y otorgar merchandising, entre otras mentiras. Estas quejas llegaron a los oídos de Abraham Quintanilla, quien decidió separar a Yolanda de los negocios familiares.
Sin embargo, Selena dudaba de la decisión de su padre y mantuvo contacto con ella, manteniéndola también en las planillas de pago, a pesar de no tener más vínculos laborales. Al verse acorralada y con temor de ser alejada de Selena, Saldívar planeó una historia para llamar la atención de su ídola, citándola en una habitación que ésta rentaba. Saldívar estaba evidentemente alterada. Se había realizado cortes y lesiones que luego le dijo a la misma Selena que habían sido producto de un intento de violación. Selena, preocupada, tomó cartas en el asunto, llevando a Yolanda al hospital, en donde descartaron totalmente cualquier indicio de violencia recibida. En la mañana del 31 de marzo de 1995, Selena fue nuevamente citada por Saldívar en el hotel en el que ésta se hospedaba, y después de algunos minutos tensos de discusiones en los que Saldívar intentaba defenderse de las acusaciones de robo y malversación que ya no podía ocultar, decide sacar un arma que tenía en su bolso y arremeter contra Selena hasta quitarle la vida. Selena tuvo fuerzas para llegar hacia la recepción del hotel y dar el nombre de su asesina, pero lamentablemente eso fue todo para ella. No logró llegar con vida al hospital, donde médicos e internos realizaron esfuerzos sobrehumanos para intentar salvarla. Ya era demasiado tarde. Saldívar se encerró por 9 horas en su camioneta en el estacionamiento del mismo hotel donde llamó al 911, amenazando con quitarse la vida. Después de ese tiempo, la policía logró acceder a ella y llevarla con vida a prisión preventiva. El juicio a Yolanda Saldívar estableció que la asesina pasara cadena perpetua en prisión, con posibilidad a libertad condicional que se evaluaría en el 2025. Han pasado casi 30 años desde que Selena dejó su cuerpo físico, pero su legado será imborrable para la cultura latina. Selena significó la representación de la figura femenina en un espacio hasta ese momento dominado por hombres como era el Tex-Mex. Su carisma y sonrisa contagiantes viven hasta el día de hoy. Y su legado musical está presente incluso para generaciones que no la conocieron en vida. La familia Quintanilla, de la mano de Abraham hijo, quien fuera el productor y compositor de la música de Selena, ha continuado lanzando reediciones póstumas en honor a la artista, y canciones como Amor Prohibido, como La Flor o Baila esta cumbia siguen vigentes en esta época en todo el mundo. Selena ha sido inspiración para películas como la protagonizada por Jennifer López y la más reciente serie de Netflix donde se cuenta la vida y obra del artista. El asesinato de Selena ha sido comparado con el de John Lennon o John F. Kennedy, dejando su recuerdo imborrable en los millones de corazones de fanáticos en todo el mundo. Y en 1995, el gobernador de Texas en esa época decretó el 16 de abril como el Día Nacional de Selena en el estado. A veces imagino cómo sería la música de Selena hoy por hoy con toda la evolución musical que conocemos. Sin duda, Yolanda Saldívar intentó eclipsar una estrella luminosa, pero terminó dándonos una permanente que brillará por siempre cada vez que disfrutemos de sus canciones.